Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Qué bueno estar juntos esta noche en la casa del Señor, porque la casa del Señor es donde usted está y donde yo estoy, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor. Qué bueno estar juntos a través de las redes sociales, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que por favor me dé un reporte de sintonía para que yo pueda saber que está aquí. No lo puedo ver hasta después de la transmisión,
pero después me estaré comunicando con ustedes y dando visto bueno a su reporte. Y vamos a iniciar el servicio de esta noche con una palabra de oración, poniendo el servicio en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche de alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti hoy para alabarte, para bendecirte y para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabarte y bendecirte. Gracias porque podemos venir delante de ti esta noche para alabarte. Pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y que abra nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y podamos así alabar y bendecir tu santo nombre. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar estudiando dos temas. Hay dos preguntas que me han hecho y voy entonces a presentar la primera pregunta que vamos a estar viendo en esta noche. La primera pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere Joel capítulo 2 y los versículos 28 al 32? ¿Ya se cumplió? ¿Está en vigencia? ¿O es una profecía para el futuro? Entonces, esta es la pregunta que se está haciendo en esta noche y vamos entonces a entrar a considerarlo y vamos a estar usando el programa de eSword. En el programa de eSword vamos a tener abierto esta noche, vamos a estar viendo aquí la palabra del Señor. En Joel capítulo 2, y yo les aconsejo, si usted puede ver la letra ahí en su celular, donde usted lo está viendo en la computadora, perfecto, pero si no, entonces le aconsejo que usted lo busque en su Biblia. Estamos en Joel capítulo 2 y vamos a buscar los versículos 28 al 32. Joel capítulo 2 y los versículos del 28 al 32. Dice: y será que después de esto, ahora quiero que nos ubiquemos. Si leemos Joel, capítulos 1 y capítulo 2, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del día del Señor. Ahora, el día del Señor, entonces, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo de poco más de 1000 años, empezando con el arrebatamiento y esos 7 años que le llamamos la 70ª semana de Daniel, que es la tribulación y luego la gran tribulación, y luego la venida de Cristo en gloria al final de la gran tribulación, cuando Él entonces viene en gloria. Y si usted necesita saber más en cuanto a eso, le aconsejo que usted lo escuche las lecciones que yo he estado enseñando de escuela dominical en estos días. Si alguien los necesita, entonces con mucho gusto se los voy a estar pasando. Entonces, cuando dice será que después de esto, entonces después de esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver esta noche que Pedro dijo que esto se cumplió en el día de Pentecostés. Entonces yo voy a decir de que esto, cuando dice será después de esto, que empieza con el día de Pentecostés y termina entonces con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en cuanto a estas cosas. Dice, será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, estos dos versículos se cumplieron en el día de Pentecostés, igual que el versículo 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. También esto se refiere en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Evangelio va a ser predicado y todo el mundo lo va a saber. No va a haber ni una sola persona que esté vivo en ese tiempo que no va a escuchar la predicación de la palabra del Señor y tenga oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, volviendo a leer versículos 28 y 29,
Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los versículos 31 y 32 evidentemente se refieren a la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, lo que se llama la gran tribulación o la tribulación grande. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, evidentemente, el día grande y espantoso de Jehová que está hablando aquí se refiere a cuando Jesucristo viene y vengará a los que no lo han aceptado como su único y suficiente Salvador personal, y esas personas entonces no van a prevalecer. Muy bien, vamos ahora a Hechos capítulo 2. Y la herramienta que estoy usando es eSword, y usted puede conseguirlo también. Vamos a pasar acá, entonces vamos a ver el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, comenzando con el versículo 14. Estamos en Hechos 2, 14. Voy a darle tiempo para que usted lo busque en su Biblia, si lo está buscando en su Biblia, y si puede leerlo acá en la pantalla, entonces aquí estamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto, escuche lo que dice aquí en el versículo 16, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Ahora, Pedro sigue citando el resto del pasaje, que evidentemente todavía está por acontecer. Y también dice el versículo 21. No, está pegado horrible. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, parece que se está pegando en internet, pero se está grabando y después se subirá. Así que seguimos adelante con la transmisión. Entonces dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios, y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios resucitó, habiendo soltado de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Entonces, volviendo aquí atrás, encontramos que la profecía de Joel capítulo 2 se cumplió en el día de Pentecostés. Ahora, evidentemente, fue en el día de Pentecostés que esto comenzó y quedó en vigencia. Y esto se cumplió durante el periodo que los dones espirituales milagrosos quedaron en vigencia. Vamos a ver esta noche la segunda pregunta que se nos hizo, y ahí vamos a ver entonces hasta cuándo quedaría esto en vigencia. Pero lo que quería ver era, en primer lugar, la primera pregunta en cuanto a Joel capítulo 2, que si esto se cumplió, y la respuesta es sí se cumplió. ¿Y todavía hay algo en vigencia? Sí, todavía hay algo en el futuro. Los versículos 19 y 20 de Hechos capítulo 2 está citando los versículos 29 y 30 de Joel capítulo 2. Esto todavía está para la última parte de la segunda semana de Daniel. Muy bien, ahora hay otra pregunta que quiero que veamos. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿están en vigencia los dones milagrosos? ¿Y qué pruebas bíblicas tenemos para probarlo? Entonces, vamos ahora a...
Vamos ahora a 1 Corintios. Y vamos a comenzar con el versículo 12. 1 Corintios capítulo 12. El tema es los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12. El tema es, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora, quiero que notemos aquí un par de versículos donde está el versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, ¿para provecho de quién? Bueno, hay quienes dicen que es para provecho del individuo. Pero el contexto enseña que no es para provecho del individuo, sino que es para provecho del cuerpo. Es para provecho de la iglesia, no es para el individuo. Quiero definir qué son los dones. Los dones no son señal de espiritualidad. O sea, los dones indican, son simplemente herramientas de trabajo que nosotros tenemos para usar para su honra y para su gloria. Se cortó la transmisión. Nosotros, entonces, parece que se cortó la transmisión, pero nosotros seguimos adelante porque estamos grabando y esto va a quedar para subirlo después. Así que seguimos adelante con el estudio. No sé si está en Facebook o si está en YouTube o se cortó de los dos, pero nosotros seguimos adelante. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, está diciendo para provecho de la iglesia, no para provecho del individuo. Quiero que notemos el versículo 11, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere y no como cada uno quiere. Es importante que entendamos esto por algo que vamos a ver en un momento aquí al final del capítulo 12. Entonces, vemos que es para provecho del cuerpo. Usted estudia el capítulo 12 y va a ver que es para provecho del cuerpo y no para provecho de cada uno. Vamos a pasar ahora al versículo 27. Estamos en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Ahora quiero que noten donde dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Quiere decir que el primer don que el Señor puso en la iglesia fue el don del apostolado. Eso quiere decir que si encontramos dónde están los apóstoles, podemos encontrar dónde está la iglesia. Muchos hoy enseñan que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Pero aquí lo que está diciendo es que la iglesia está cuando están los apóstoles. Los apóstoles fueron instituidos en la iglesia. Entonces vemos que la iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia no comenzó sino hasta el día de Pentecostés, no sería la iglesia de Jesucristo, sino que sería la iglesia del Espíritu Santo. Y todo lo que encontramos en los evangelios no sería para la iglesia, porque la iglesia todavía no existía. Y eso es falso. La iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor y toda su enseñanza fue a su iglesia. Muy bien, ahora quiero que vamos bajando acá un poquito, donde dice, sigamos leyendo acá, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, y entonces comienza con los dones milagrosos, dice luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Y entonces comienza con unas preguntas retóricas. Preguntas retóricas son preguntas cuya respuesta es evidente. ¿Son todos apóstoles? Evidentemente la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. Ahora comienza con los dones milagrosos. ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. Hay quienes hoy dicen que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que aun cuando eso estaba en vigencia, no todos hablaban en lenguas. ¿Interpretan todos? No. Entonces podemos ver aquí de que estos dones eran conforme el Espíritu Santo quería, que Él los repartía a cada uno dentro del cuerpo que es la iglesia. Quiero que notemos también ya para terminar el capítulo, casi para terminar el capítulo 12, hay una cosita más. En el versículo 27
Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Entonces los que creen en la Iglesia Universal quisieran que esto dijera, vosotros pues sois parte del cuerpo de Cristo, porque ellos creen en una Iglesia Universal. Sin embargo, eso es foráneo a las Escrituras. En las Escrituras no hay ninguna Iglesia Universal, lo que hay son iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas. Y cuando Pablo escribe a la Iglesia de Corinto, les está diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, la Iglesia de Corinto era el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local, independiente, autónoma y soberana es el cuerpo de Cristo. Alguien preguntará, bueno, pero entonces, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Y la respuesta es una. Cada una es el cuerpo de Cristo. Es exactamente igual como con el Cordero de la Pascua. Cada año se celebraba el Cordero de la Pascua sacrificando a miles de corderos. Sin embargo, nunca se usa el plural. Siempre se usa el singular, siempre se habla de el Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque cada cordero señalaba hacia Jesucristo, quien era el Cordero o es el Cordero de Dios. Entonces, así igualmente, cada iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora quiero que vayamos al versículo 31 para notar aquí algo que es muy importante. Si nosotros recordamos que el capítulo 12, los dones son repartidos como Él quiere, y hay diversidad dentro de la unidad de la iglesia, entonces cuando llegamos aquí al versículo 31 y encontramos esta traducción del verbo en el modo imperativo, procurad pues los dones mejores, esto choca. O sea, esto choca con todo lo que se ha venido diciendo a través de todo el capítulo 12, donde hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el Señor es el mismo, y es para provecho de la iglesia, del cuerpo, no para cada uno. Pero llegamos aquí al capítulo 12, versículo 31, y encontramos un verbo en el modo imperativo, donde dice, procurad pues los dones mejores. ¿Cuál es el problema? El problema está en la traducción de una palabra que generalmente el griego es muy preciso, y con solamente ver la palabra podemos saber qué es, cuál es el modo, cuál es el tiempo, cuál es el número. Pero aquí hay un caso donde la forma del verbo es la misma para imperativo que para indicativo. El presente indicativo activo y el presente imperativo activo tiene la misma forma en el griego. Entonces, ¿cómo se traduce? Se traduce de acuerdo con el contexto. Pero aquí, lamentablemente, no lo tradujeron conforme al contexto. Esto viene desde el King James, lo tradujeron así, en el imperativo. Acá también en el español lo tradujeron en el imperativo. De hecho, estuve consultando varios comentarios en cuanto a este versículo 31 y las palabras en griego que se usan. Y comentaron acerca de los dones, comentaron acerca de los mejores, comentaron acerca del camino, comentaron acerca de más excelente, pero no encontré ni un solo comentarista que comentara el verbo. Ni uno. Quiere decir que ellos supuestamente están aceptándolo. Pero vean cómo se traduciría en el modo indicativo. El modo indicativo se traduciría, pero ustedes están procurando los dones mejores. Y eso es lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto. Recuerden que ellos estaban teniendo problemas, había división en la iglesia. La iglesia no era espiritual, la iglesia era carnal, había divisiones en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otro decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos y de Cristo. Entonces habían 4 divisiones, Pablo, Pedro, Apolos y Cristo. Y cada uno decía yo soy de este grupo. Y parece que los peores eran los que decían yo soy de Cristo, porque se consideraban espirituales, más espirituales que los demás. No hay nadie más carnal que el que se crea espiritual. Porque el que realmente es espiritual es el primero en reconocer que todavía le falta mucho y que no ha llegado todavía. Volviendo entonces acá, los hermanos en Corinto estaban procurando los dones mejores. Ellos estaban buscando aparentar ser más espirituales. Es lo que ellos estaban haciendo. Y entonces sigamos leyendo aquí. Si nosotros lo traducimos así en el modo indicativo,
Sigamos leyendo. Pero ustedes están procurando los dones mejores. Mejores es la palabra en el griego mega, o sea, más grande, más inmenso, más impresionante. Y entonces les dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Más excelente que qué? Más excelente que los dones. Vamos al capítulo 13, entonces, para ver cuál es el camino más excelente. El camino más excelente es el camino del amor. Ahora, los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios tienen que ver con los dones espirituales. Muchas personas infieren de que el capítulo 13 es un paréntesis, es parentético. O sea, no tiene que ver con los dones y del capítulo 12 y del capítulo 14, sino que es un paréntesis. No, es al revés. Eso es un grave error. Decir que el capítulo 13 es un paréntesis, que es parentético, es un grave error. Más bien yo les estoy diciendo que el capítulo 13 es el meollo del asunto. Todo gira alrededor del capítulo 13. Por eso Dios lo puso en el medio del capítulo 12 y el capítulo 14. Porque es el meollo del asunto. Todo gira alrededor del capítulo 13. Él les dijo al final del capítulo 12, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente? Vamos a verlo aquí en el capítulo 13. Ahora, comenzando en el capítulo 13, el apóstol Pablo, en los primeros 3 versículos, usa unas ilustraciones de situaciones exageradamente imposibles para demostrar un punto. ¿Cuáles son las situaciones imposibles? Las situaciones imposibles, vamos a verlas acá, vamos a leerlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vamos a cambiar aquí la versión. Y vamos a usar la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a analizar esto. Primeramente empieza, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Ahora, los que hablan o dicen que hablan lenguas hoy, muchas veces usan este pasaje para decir que lo que ellos hablan no se entiende porque son lenguas angélicas. Y es por eso que ellos entonces hablan lenguas que nadie entiende. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿hay algún pasaje en la Biblia donde un ángel habló en un idioma que no fuera humano? ¿Hay alguna ocasión en la Biblia donde los ángeles hayan hablado en un idioma que los humanos no hayan podido entender? Yo creo que si usted examina las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar que los ángeles siempre hablaron en el idioma que los hombres entendieron. De hecho, cuando llegamos al Apocalipsis, que es la visión de Juan sobre las últimas cosas, encontramos en varias ocasiones donde los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están alabando al Señor, al que está sentado en el trono, y lo están haciendo ¿en qué idioma? En el idioma que Juan está entendiendo. Juan está entendiendo lo que ellos están diciendo. Ellos están en el cielo, pero Juan está viendo y está escuchando y está entendiendo las palabras que ellos están hablando. De hecho, cuando el ángel le hablaba a Juan y le dijera, vea esto, escuche esto, en algunas ocasiones le decía, escriba esto, y en otras ocasiones le decía, no lo escriba. El ángel que está hablando con Juan, está hablando en el idioma que Juan entendía. Así que, ¿de dónde sacan esto de lenguas angélicas? El único lugar de donde yo entiendo que lo sacaron es de aquí. Pero aquí no significa que existen, porque aquí está citando situaciones que son totalmente imposibles. Lo que Pablo está diciendo es, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, la palabra sí también se puede traducir aunque. Entonces vamos a usarlo así. Aunque yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, vamos a definir el amor. El amor del que está hablando aquí es el amor ágape. El amor alto y sublime, el amor que proviene de Dios. No es un amor humano. No se puede hacer por intención humana, sino que es lo que proviene de Dios. Es el amor de Juan 3:16. Digámoslo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor del que está hablando aquí. Entonces, aunque yo hablara lenguas humanas y angélicas, si existieran, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, metal que resuena posiblemente está hablando de un metal que vibra con el viento o un vehículo que pasó, alguna cosa así, que no tiene ningún significado. O címbalo que retiñe. Sigamos. Y aunque tuviera profecía y entendiera todos los misterios, tome nota de todos, y entendiera todos los misterios. Ahora, el don de profecía existía en el tiempo que esto se escribió. De hecho, Juan tenía el don de profecía. Él escribió el último de los libros del Nuevo Testamento, que es un libro profético. Ahora encontramos profecía a través de la Biblia. Encontramos profecía en el Antiguo Testamento, encontramos profecía en el Nuevo Testamento, encontramos profecía en los Evangelios, encontramos profecía en las epístolas. O sea, Pablo tenía el don de profecía, Pedro tenía el don de profecía, Juan tenía el don de profecía. Entonces, pero aunque tuviera profecía y entendiera todos los misterios, muy bien, vamos a ver en un momento de que ellos no entendían todos los misterios. Cada uno de ellos entendía una parte. O sea, Pablo entendía una parte, Pedro entendía una parte, Juan entendía una parte. Ni ellos entendían todos los misterios. Pero aunque entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero Jesús habló de la fe del tamaño del grano de mostaza, que eso trasladaría los montes, sí. Pero yo no creo que Él esté hablando de cambiar la geografía de la tierra. Yo creo que está hablando de montes o montañas, de situaciones que por la fe son movidas. Ahora, no es la fe la que mueve montañas, sino que la fe confía en Dios para que Dios mueva las montañas. Volviendo aquí al versículo 2, entonces, aunque tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora, vean el versículo 3, vean los puntos exagerados del versículo 3. Aunque repartiera todos mis bienes. Ahora, aquí no está hablando de compartir. Aquí no está hablando de dar una limosna. Aquí no está hablando aquí está hablando de vender su casa, vender su carro, quedarse en la calle. Aunque repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo esto Pablo está diciendo en una forma exagerada, imposible, para probar un punto. ¿Cuál es el punto que Pablo está probando? Si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, cuando los corintios estaban compitiendo por los dones, estaban tratando de mostrarse más espirituales y sobresalirse y buscar los dones más grandes, eso no es amor. Eso es celos. Eso es riña. Cuando ellos estaban peleando en la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, eso no es amor. Entonces, aunque todas estas cosas, si no tienen amor, de nada les sirve. Ahora comienza en el versículo 4 la definición del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si usted compara el don
el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5 va a encontrar una similitud. Ahora, hay quienes dicen que el fruto del Espíritu son 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo creo, y no voy a pelear con nadie por esto, pero yo creo que el fruto del Espíritu está en el singular y es uno, el amor. Yo creo que lo que Gálatas capítulo 5 está diciendo es, más el fruto del Espíritu es amor. Y luego siguen 8 características del amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted compara las 8 características del amor de Gálatas capítulo 5 con las características del amor de 1 Corintios capítulo 13, yo creo que va a encontrar una similitud. De nuevo, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, quiero que lleguemos aquí al versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Ajá. El amor nunca deja de ser, pero. Ahora la palabra pero, la conjunción pero, es una conjunción adversativa fuerte. Lo que significa es no esto, sino aquello. El amor nunca deja de ser, pero. Y menciona 3 dones milagrosos que van a acabar, van a cesar. Dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. ¿De qué está hablando cuando habla de las profecías? Está hablando del don de profecía. Recuerde que el don de profecía era una característica de los apóstoles. Pablo tenía el don de profecía. Pedro tenía el don, predecir el futuro. El don de profecía. Este don de profecía acabaría. Ahora, también se usa la palabra profetizar en el sentido de predicar o proclamar. Y eso quedaría. Pero el don de profecía, el predecir el futuro, se acabaría. Llegaría un punto en que va a acabar. Luego dice, cesarán las lenguas. O sea, el don de lenguas. El don de lenguas es el poder hablar un idioma sin haberlo estudiado. ¿En qué me baso para eso? En Hechos capítulo 2. Si usted examina las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, va a encontrar una lista de unos 15 idiomas, y digo unos porque algunos son regiones y posiblemente se hablaba más de un dialecto, que se hablaron en el día de Pentecostés. Ahora, todos los que estaban ahí en el día de Pentecostés eran judíos, pero eran judíos de diferentes partes de la tierra. Entonces, ellos estaban escuchando el sermón de Pedro en su propio idioma, donde ellos estaban pudiendo entenderlo. No estaba solamente en el griego o en el arameo, sino que estaba hablándose en sus idiomas maternas, los idiomas en que ellos habían nacido. Y ahí está la lista. Este es el don de lenguas. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Era una señal para los judíos para que ellos creyeran en el día de Pentecostés. De hecho, primeramente algunos se burlaron, pero con la explicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo trabajando en ellos, entonces la Biblia dice que unos 3,000 se convirtieron y siguieron al Señor en las aguas bautismales ese día como testimonio de su fe y para unirse a la iglesia. Ahora encontramos entonces, donde dice aquí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. ¿De qué está hablando? Conocimiento. Hoy muchos le dicen a uno, no, pero de ahí la ciencia no ha terminado.
porque en algunas versiones la palabra se traduce ciencia, conocimiento, ciencia. Entonces, pero la ciencia, más bien la ciencia es mucha. No, disculpe, aquí no está hablando de la ciencia del mundo. De hecho, si usted repasa 1 Corintios capítulo 1, va a encontrar donde el Espíritu Santo, a través de Pablo, se burla de la ciencia del mundo, lo degrada, lo pone a un nivel denigrante, la ciencia del mundo. Eso no tiene valor para Dios. Entonces aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando del don de ciencia, el don de conocimiento, que es el poder escribir la palabra de Dios por revelación. Es la revelación de la palabra de Dios que se está haciendo aquí. Y eso cesaría. ¿Cuándo terminaría? Terminaría cuando se terminara de escribir el Nuevo Testamento. Hoy día no hay nueva revelación. A veces usted escucha a la gente decir, recibí una revelación. Bueno, si de veras dice que recibió una revelación, está equivocado. Pero muchos lo que dicen es que recibieron una revelación en el sentido que el Espíritu Santo les iluminó o les aclaró lo que la Biblia dice. Y eso es válido, eso es cierto, eso ocurre. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 20 y 27, se le llama eso unción. La unción del Espíritu. La unción del Espíritu es para que el creyente pueda leer la Biblia, entenderla y aplicarla a su vida y a la vida de otros. Eso se llama unción o se llama también iluminación. No es nueva revelación. Entonces, no usemos la palabra revelación, porque la revelación ya se completó. Esta es la completada palabra de Dios. No hay nueva revelación. La revelación terminó. Así que de eso está hablando aquí cuando dice, donde dice el conocimiento se acabará. Está hablando del don de conocimiento o el don de ciencia. Volvamos atrás. Cuando dice las profecías se acabarán, y si usted no entiende de qué estoy hablando, entonces no se preocupe, pero voy a hablar un poquito aquí de morfología, de gramática. Un verbo activo, un verbo activo o medio o pasivo está indicando hacia dónde va la acción. El verbo activo, la acción va de aquí para allá. O sea, el sujeto está haciéndolo para el receptor, que es el predicado. En el caso de la voz media, lo estamos haciendo juntos. En el caso de la voz pasiva, entonces, el sujeto es el receptor y el actor es afuera. Entonces lo voy a explicar. Lo veamos así. Donde dice, las profecías se acabarán. Literalmente lo que está en la voz pasiva y lo que dice es, serán acabadas. En otras palabras, por una fuerza externa, y en este caso sabemos que es Dios, las profecías se acabarán. O sea, Dios va a quitar las profecías. Nuevamente también dice el conocimiento se acabará o será acabada. Está en la voz pasiva. Pero en el caso de las lenguas, cuando dice cesarán las lenguas, lo que está en la voz media. Eso significa que no va a hacer falta que Dios lo remueva, sino que por sí solo el don de lenguas va a cesar. ¿Cuándo? Cuando las personas que tenían ese don murieran, porque no se repartirían más. Así de simple. Sigamos. Usted me dice, bueno, eso es su posición. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Sigamos leyendo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Y eso qué tiene que ver con la permanencia del amor? ¿Y eso qué tiene que ver con que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. No saquemos las cosas de contexto. Dejemos que la Biblia se interprete sola. Vemos qué está hablando. Está hablando de lo mismo. Está hablando de los dones espirituales. Entonces, cuando Pablo dice, porque en parte conocemos, entonces está refiriéndose al don de conocimiento o de ciencia. Cuando dice en parte profetizamos, está hablando del don de profecía. Pero cuando venga lo que es perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará cuando venga lo perfecto. Vamos a ver qué es lo perfecto. Todo el mundo está de acuerdo en que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pero, bueno, quiero mencionar esto. Nosotros hoy tenemos un mayor conocimiento que lo que Pablo tuvo, que lo que Pedro tuvo, que lo que Juan tuvo, que lo que Mateo tuvo, lo que Marcos tuvo, lo que Lucas tuvo, lo que Santiago tuvo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos recibió la revelación que le fue dada a él. Pero nosotros tenemos la completada palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, totalmente completa, la revelación total. Entonces, por eso es que él dice, en parte conocemos, está en tiempo presente, en el tiempo presente del apóstol Pablo, cuando él escribió esto. En este momento, Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿de qué está hablando lo perfecto? Buena pregunta. Hay quienes dicen que lo perfecto se refiere a Jesucristo. No puede ser. ¿Por qué? Porque está en el género neutro. El género neutro nunca se usa para hablar de una persona. Cuando hablamos de una persona, usamos el masculino o el femenino. Nunca se usa en género neutro. Ahora, hay una palabra en el griego que está en el género neutro y es libro. La Biblia en el griego es ta biblia y es los libros. El singular es biblión, el plural es biblia. Está en el neutro. Entonces aquí evidentemente está hablando de cuando venga lo perfecto, que es la completada palabra de Dios. Porque el neutro se usa para referirse a características. Y en el griego también se usaba para cosas, pero nunca para personas. Entonces, cuando venga lo perfecto, ¿de qué está hablando? Sigamos leyendo. Vamos a seguir viendo para sacarlo, para continuar y no sacarlo de contexto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de la niñez de la iglesia. Está hablando del comienzo de una nueva dispensación. Está pasando de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Entonces, al introducir esta nueva dispensación, encontramos cosas que no existían en el Antiguo Testamento. Hay varias cosas que no existían. Una que no existía era la clase de milagros. Los judíos dijeron, en el caso de Jesús, los que estaban queriendo creer y los otros estaban tratando de desanimarlos, ellos dijeron, ningún hombre ha hablado así y nunca hemos visto milagros que se hayan hecho así. Entonces, en el caso de Jesús y luego los apóstoles, encontramos cosas que nunca ocurrieron anteriormente. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos el don de resurrección, tenemos el don de sanidad, tenemos el don de milagros, pero no tenemos el don de lenguas. Y cuando Pedro caminaba, dice en el libro de los Hechos, que cuando Pedro y Juan iban caminando camino al templo, a la oración para testificarle a los judíos, la gente sacaba a sus enfermos y los ponía para que la sombra de Pedro los tocara y se sanaban. Eso no se ve antes. Eso nunca se vio antes. Entonces, lo que se está viendo aquí ahora es totalmente diferente. Es nuevo. Es más grande. Pablo dice entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿De qué está hablando? Está hablando de la niñez de la iglesia. Pero cuando ya fui hombre maduro, y la palabra aquí en el griego es huios, significa ya un hombre maduro, dejé lo que era de niño. Otra vez en el versículo 12, porque ahora vemos por espejo, oscuramente. Recordemos que los espejos en aquel entonces eran bronce bruñido. Se veía oscuramente, no como ahora que vemos un espejo y yo puedo ver si tengo algo aquí en la cara. En ese entonces no se podía ver con tanta claridad. Entonces, cuando él dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, está refiriéndose a los espejos de ese entonces.
Mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Ahora conozco en parte, dice Pablo, mas entonces conoceré como también soy conocido. Examinemos lo que está diciendo aquí. Pablo dice, porque ahora, o sea, en este momento, la palabra griega que se traduce ahora, en el versículo 12, 2 veces, se refiere a ahora en este momento. Porque ahora, en este momento, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo Dios lo ve a usted? Lea la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la completada palabra de Dios, nos vemos cara a cara con Dios. A Dios nadie lo vio jamás, Jesucristo lo reveló. Pero nosotros vemos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo vemos cara a cara, a través de la lectura de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo lo aplica, nos amplía el entendimiento y lo aplica a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos la completada palabra de Dios. Y por eso dice Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como también soy conocido. Ahora, en el versículo 13, la palabra que se traduce ahora no es la misma en el griego de las dos veces que aparece la palabra en el versículo 12. Las 2 veces que aparece la palabra ahora en el versículo 12 significa ahora, en este momento. Pero la palabra que se traduce ahora en el versículo 13 significa a partir de ahora. Ahora, evidentemente se refiere a partir de cuando venga lo perfecto. O sea, a partir de ese momento. Entonces, donde dice y ahora, o sea, a partir de ahora, a partir del momento que se completa lo perfecto, o se completara la escritura de la palabra de Dios, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Ahora, tomemos nota de esto. Aquí lo que está diciendo es, a partir del momento que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, permanecen 3 dones. 3, 1, 2, 3. Y dice cuáles son: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Entonces, si tenemos sanidades, son 4. Si tenemos milagros, son 5. Si tenemos lenguas, son 6. Y ahí seguimos. Pero ahí dice, y ahora permanecen estos 3. Y dice cuáles son. Pero luego añade, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, al final del capítulo 12, dice que ellos estaban procurando los dones mega, los dones grandes, más vistosos. Pero Pablo termina diciendo aquí el capítulo 13, pero el mega, el más grande, el más vistoso de todos los dones es el amor. Y es el que permanece, y es el meollo de todo el asunto. Termino con esto. El capítulo 13 dice que todo es el amor. Y sin amor no hay nada, no hay razón. Todo está centrado en el amor. El capítulo 13 es el eje de los dones, el eje de los capítulos 12 y el capítulo 14. En el capítulo 12 vemos la diversidad de lenguas. En el capítulo 14, ese nos habla acerca del don de lenguas versus el don de profecía. Y Pablo dice ahí que él prefiere decir 5 palabras en el idioma que entienden, que 10,000 palabras en un idioma que no entienden los que están presentes ahí. Entonces, qué comparación, ¿no es cierto? Pero ahora el capítulo 13 dice que el mayor es el amor y dice cuándo cesarían los dones milagrosos, cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto es la completada palabra de Dios. Espero que el estudio de esta noche le haya ayudado, que pueda ser de ayuda para usted. Vamos a terminar con una palabra de oración. Quiero poner esto en las manos del Señor. Vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, esta noche con corazones agradecidos
porque su Santo Espíritu nos ha abierto la mente, nos ha abierto el corazón y nos ha permitido, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudes, si hay dudas, que podamos entenderlo, que podamos aplicarlo, que podamos hacer preguntas y que esto nos empuje a estudiar más tu palabra, para que podamos entenderla y no hacer caso cuando personas dicen otras cosas. Que seamos como los hermanos de Berea, que dice en Hechos capítulo 17, que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Que nosotros escudriñemos las Escrituras para ver si lo que estamos viendo en televisión, los que estamos escuchando por radio, lo que estamos escuchando a través de una presentación del hermano Walter o de cualquier otra persona, que podamos escudriñar para ver si esto es así. Guíanos a tu verdad, Señor, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, no quiero terminar esta noche sin invitarlos para que estén con nosotros el domingo. El domingo a las 2:30 de la tarde vamos a tener la escuela dominical y a las 3:30 vamos a tener el servicio de adoración. Así que queremos invitarlos para que estén con nosotros, nos acompañen y que inviten a otros para que nos acompañen también. Los espero. Los espero el domingo. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp. 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Sinpe Móvil. El número Sinpe Móvil de la iglesia es 8554-2310. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.